de formación de gobernación, de justicia y descentralización. De antemano, muchas gracias, porque gracias al apoyo y a la colaboración de todos estamos haciendo este esfuerzo, que sabemos de antemano que un Estado solamente se puede entender y justificar cuando su gente vive en orden y en paz. Y evidentemente ese es el gran reto que tenemos hoy en día, transmitir este conocimiento para que los pueblos latinoamericanos pues puedan vivir en orden y en paz, y esto hay que incluir el tema de los derechos humanos a la fórmula en la toma de nuestras decisiones. Pues bueno, va a ser muy interesante, de antemano va a ser muy interesante las ponencias que va a estar impartiendo el doctor José Luis Ripoll Gómez, al igual que el doctor Juan Gómez Hernández, el doctor Alberto del Castillo del Valle, y bueno, y un servidor. Va a ser muy interesante y bueno, no les platico a fondo los detalles, sino nos vamos a conectar el día de las que nos están tocando las conferencias que de hecho pues parten el día de hoy. Pues enhorabuena y estamos para contribuir aportando nuestro granito de arena desde México, en el estado de Yucatán. Nosotros siempre hemos, en lo particular yo paso muy agradecido con México, porque cuando en Honduras hemos tenido que vivir momentos complicados debido a fenómenos naturales, los primeros en llegar han sido nuestros hermanos mexicanos, y yo guardo un cariño particular y soy muy aficionado a ver y respetar todas esas creencias, costumbres de México, y que es nuestro hermano mayor, y que de ustedes hemos aprendido muchas cosas. Pero como ocurre en Latinoamérica, la situación también en las cosas que no son correctas, tenemos episodios que se repiten en nuestros países. Voy a consultarle ya y para ir entrando así un poco en los temas con el doctor José Luis Ripoll Gómez. Esto de los dilemas de la corrupción y de la migración, lo estamos viendo especialmente aquí en nuestro país, la cantidad de migrantes. Aquí ya no se habla de que se van 3, 4 o 5 personas. De Honduras están saliendo caravanas de hondureños que tienen que irse a buscar lo que ellos llaman el sueño americano. Esto debido a que muchas veces se habla de la corrupción, y entonces ¿cómo poder entender estas cosas y cuál es lo que el Estado debe hacer para evitar que esto siga ocurriendo, doctor José Luis Ripoll Gómez? Sí, buenos días, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias a todos los organizadores de este ciclo de conferencias, desde luego la maestra Fabiola Rosa, a el canal que nos hace el favor de transmitirnos. Y bueno, yo creo que el tema de la corrupción y la migración son dos fenómenos particularmente complejos, son dos fenómenos que vienen de antaño. Bueno, la corrupción existía desde la polis griega, 300, 400 años antes de Cristo, y se ha, tenido las nuevas modalidades del hecho de la corrupción. Y en el caso de la migración igual es un fenómeno muy complejo, muy difícil de precisar. De hecho, la migración es un derecho humano como tal, está establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, un derecho humano, por lo tanto, es un fenómeno que genera igual una gran entrada de divisas por concepto de remesas que mandan los migrantes. Estaba yo checando el dato de Honduras. Los migrantes envían a Honduras 2.857 millones de dólares al año. Es decir, es la principal fuente de divisas, los migrantes. El 20% del Producto Interno Bruto de Honduras es enviado por las remesas de los migrantes que hay en diferentes partes del mundo, particularmente en los Estados Unidos. Entonces, se trata de un problema muy complejo. En México tenemos solamente el 3% del Producto Interno Bruto por concepto de remesas. Hemos un poco diversificado, pero entonces se trata de un problema verdaderamente complejo, porque por un lado queremos
evitar que los migrantes, nuestros migrantes, nosotros somos un país de migrantes, ¿verdad? Tanto que hemos exportado, por decirlo de alguna forma, mexicanos a Estados Unidos, hay cualquier cantidad de millones de mexicanos en Estados Unidos, como igual hemos dado asilo a una gran cantidad de migrantes en tránsito, que buscan particularmente el tránsito hacia la frontera, hacia Estados Unidos de América. Entonces, es un problema muy complejo. Nosotros acá en México tenemos una canción que me gusta igual relacionarla con la corrupción. Yo siempre me pongo a analizar de qué otra manera pudieron haber bajado los ojitos negros de la Sierra Morena, de aquella canción del Cielito Lindo. Y la respuesta es que bajaron de contrabando. Es decir, quizá el tema de la corrupción sea un tema muy sociológico. No me atrevería a decir que es un tema, digamos, endémico, que es un tema que lo llevamos en la sangre de los pueblos, sobre todo particularmente los pueblos latinos, pero sí es un problema muy complejo que hay que realmente estudiar y dimensionar para darle una definición más precisa, ¿verdad? El Cielito Lindo está arraigado en nuestra cultura, es nuestro himno nacional bis acá en México, ¿no? Y en el caso de la transformación del Estado, de la modernización del Estado, parece ser que los estados latinos en particular estamos viviendo con instituciones del siglo XX, pero no nos hemos dado cuenta que ya estamos en el siglo XXI. Decía Lord Byron que apenas son suficientes 1000 años para formar un Estado, pero puede bastar 1 hora para reducirlo a polvo. Lo que tenemos que hacer es actualizar, modernizar a nuestras instituciones, que sean instituciones del siglo XXI y no instituciones del siglo pasado. Esa más o menos sería algo de lo que vamos a hablar el día de hoy en el desarrollo de nuestra ponencia, compañero. Ahora, ¿qué incidencia tiene, doctor, el hecho de la corrupción y el aumento de la migración, hablando de Latinoamérica, porque también ocurre en otras partes del mundo, pero el impacto que tiene la corrupción en la migración de estos países? Sí, es muy triste enterarnos cada día. En México estamos muy frescos con este tema, porque es muy triste enterarnos de cualquier cantidad de migrantes que, tratando de atravesar el territorio nacional para Estados Unidos, se enfrentan con una serie de dificultades, no solamente de los grupos delincuenciales, sino incluso de la propia autoridad. Ahí tengo ya unos datos en donde un enorme porcentaje de personas latinoamericanas dudan de la autoridad. Es decir, hay una percepción que no confían en sus autoridades, y la autoridad finalmente pues ha desarrollado un concepto muy digamos complicado, digamos sofisticado, de generar, de aprovecharse los migrantes y no brindarle los servicios que realmente requiere, ¿no? Decíamos que la migración es un derecho humano, por lo tanto tienen derecho a ser asistidos, a ser protegidos, tienen derecho a una serie digamos, de normas jurídicas que los países llamarían el derecho de extranjería. De cualquier persona que esté en calidad de extranjero tiene que tener ese mínimo de derechos. Y bueno, en el caso de las autoridades de cada país, porque cada país tiene sus características peculiares en relación al trato que se le da a los migrantes, pues se establece, digamos, condiciones y muy particulares, ¿no?, de cómo tratar a los migrantes. Acá en México, pues tenemos una tradición bastante amplia, tenemos una Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, la COMAR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas igual trabaja acá en el país, la misma CNDH tiene toda una logística para apoyo de los migrantes. No obstante eso, sin embargo, las autoridades, algunas autoridades, no podemos decir que todas, sí han tenido algunas conductas poco éticas en torno al trato que se le da, por ejemplo, a los migrantes, ¿no? Ya no digamos los grupos delincuenciales que, aprovechándose de las necesidades y las condiciones de urgencia que tienen los migrantes, pues los aprovechan usándolos de mulas, usándolos para sus fines perversos, ¿no? Entonces, es un problema, repito, muy complejo, que hay que analizarlo a la luz
de no solamente los datos, ¿no? Porque la corrupción igual son datos, no solamente son datos, pues hay datos de corrupción, pero igual la corrupción mata, la corrupción genera violencia, la corrupción genera daño a los particulares, ¿no? Cuando una línea del metro se desploma, y se mueren n número de personas, es cuando uno se pone a reflexionar sobre el daño que le puede generar la corrupción, de no haber tenido los permisos necesarios, de haber hecho una obra sin la capacidad y sin la suficiente seguridad para los usuarios, ¿no? Entonces es un problema bastante complejo que hay que dimensionarlo en su exacta, figura. Doctor Alberto del Castillo del Valle, gracias también por estar con nosotros. ¿Vivir en un ambiente libre de corrupción se puede considerar un derecho humano? Porque ha dicho el doctor José Luis Ripoll que la migración es un derecho humano, pero vivir en un ambiente libre de corrupción ¿también es un derecho humano? Muy buenos días, gracias por la invitación, gracias por la hospitalidad. Un saludo a todos los amigos de Honduras, hermanos hondureños. En torno a esta pregunta es muy interesante y desde luego va encaminada a determinar un aspecto un tanto cuanto metafórico. ¿Realmente habrá un derecho humano en esta idea de vivir en un ambiente libre de corrupción? Y la idea que permea y que da pauta a decir, caray, ¿y de qué van a hablar? ¿Qué es lo que se va a decir? Pero si desde los romanos tenemos la idea de que debemos vivir honestamente, esa es una de las reglas que se creó en el derecho romano, desde luego, hablar de vivir en un ambiente libre de corrupción tiene que ver con este punto y tiene que ver con algo que yo, no Alberto, yo, cualquier ser humano, estoy deseando. ¿Qué es lo que yo pretendo en mi vida? Tener la certeza de que en todo momento voy a estar en un ambiente donde la paz social, donde el orden estén presentes y desde esta perspectiva tenga yo la certidumbre de que nadie va a actuar fuera de los lineamientos de la ley. Decía don José Luis hace un momento, un tema de actualidad aquí en México, la caída de un tramo del metro, y habló él de la corrupción. Esa corrupción que llevó a la caída del tren, del metro, y la muerte de tantas personas. Esas personas tenían derecho a transitar, claro, tienen derecho o tenían derecho a vivir, las que quedaron dañadas tienen derecho a vivir sin lesiones, claro que sí, pero ¿qué fue lo que pasó y alteró su desarrollo normal y su vida cotidiana? Precisamente este tema que estamos mencionando, corrupción que llevó a la afectación. Una corrupción que no solamente se da en el ámbito de las autoridades o servidores públicos, sino que también está presente en el actuar, en el devenir cotidiano de nosotros cuando no respetamos la ley, cuando no respetamos los derechos de los demás. Vamos al punto del derecho romano nuevamente. ¿Qué decían los romanos? Decían, no dañes a otro, no dañar a otro, vivir honestamente y no dañar a otro. Cuando con mi conducta afecto a un tercero, automáticamente estoy cayendo en un tema de corrupción. Pero mi vecino, la persona con la que me topo en la calle, etcétera, ¿qué necesidad tienen de estar soportando estas conductas lesivas de parte mía? Y por último, pues el tema de dar a cada quien lo suyo, que es el otro de los principios que se estableció en el derecho romano. Dar a cada quien lo suyo implica una tarea del gobierno del Estado en administrar justicia, pero administrar justicia con apego a derecho. Tenemos un problema jurídico y gana el que da dinero al juez. No, espérame. Tiene que ganar el juicio el que tenga la razón, no el que más, una palabra muy nuestra, el que más apoquine para ganar la voluntad del juez. Ahí habría una corrupción.
Ayer platicaba con una juez del Registro Civil de México, oficial del Registro Civil, en el sentido de que muchos jueces están todavía con la idea de entregar la razón a quien gane, a quien dé más dinero. Sí, pero también tenemos un problema muy grave y muy delicado. Si una persona, si una de las partes, el abogado, no le es agradable, no le es grato al juez, el juez dicta la sentencia en contra de él. Te voy a pegar, te voy a ganar. No, pero tú me ganas. El que me debe ganar es el otro. Tú debes decidir el juicio. Ahí hay corrupción. Y desde luego, tengo yo, no Alberto, yo Fabiola, yo quien sea, tengo el derecho de vivir dentro de cierto marco de certeza jurídica que está ajeno a la corrupción. Y es allí donde entonces queda despejada esta inquietud. ¿Realmente será un derecho humano? Claro, yo tengo el derecho humano a vivir en paz, a vivir con tranquilidad, a tener certeza jurídica, a vivir en un ambiente libre de corrupción. Veo con frecuencia y en este trabajo periodístico nos toca estar abordando temáticas de corrupción, pero la percepción regularmente del ciudadano es que esta parte solamente del funcionario público y no de el empresario o del sector privado, que de alguna manera se convierten en los corruptores. Entonces, como que es complejo, porque estamos pendientes de lo que el funcionario público hace o deja de hacer, en este caso el juez. En Honduras lo vemos con frecuencia. En este momento hay un pleito de dos grandes empresas, un banco y una empresa que tiene relación con el Estado, y nos sorprende ver que sacan a un juez. Lo primero que se van a decir, no, hay que quitar al juez para discutir un tema de esta naturaleza. ¿Qué papel juega también la parte privada en estos temas de corrupción, doctor? Bien, juega un papel muy importante. Hay otra regla que se maneja entre nosotros, que es la siguiente: para que haya corrupción se requieren dos: el que está pretendiendo la corrupción y el que acepta la corrupción. El otro día iba yo en la autopista, me detiene un agente de tránsito porque iba a exceso de velocidad y me dice, bueno, ¿y cómo nos vamos a arreglar? Usted haga su trabajo, dime la boleta de multa, y muy sencillo. Pero él pretendía que yo le entregara una cantidad de pesos. No fui el único que estuvo detenido en el lapso en que estuve platicando con el policía. Hubo otras personas, y las otras personas se fueron muy rápido. ¿Por qué? Porque sacaron el billete. Ahí está la corrupción de parte del gobernado. Hay corrupción cuando estamos ante un vicio en la conducta, cuando no estamos actuando conforme a la realidad o conforme a la verticalidad. Ahí hay corrupción. Entonces, la corrupción puede ser tanto del gobernante como del gobernado. El gobernado que le ofrece una cantidad de pesos a la autoridad para que haga algo, está corrompiendo. Vamos a poner el caso que usted está mencionando allá en Honduras. Un juicio bastante interesante entre dos empresas, y las dos empresas pueden otorgarle una cantidad de pesos, unos beneficios al juez. Están corrompiendo al juez. Sí, pero no se corrompió el juez por sí mismo. Lo corrompe, en dado caso, una de las partes. Vamos a poner otro supuesto. Una empresa contra una persona de escasos recursos, y la empresa va a dar una cantidad de pesos y el juez se corrompe. Hemos sabido, afortunadamente, de una gran cantidad de jueces en este país, en México, que no aceptan la corrupción. Y de parte de su servidor le puedo decir con todas de la ley que esa mentira de que todos los dinero lo puede ganar anuncios y nunca ha dado un centavo, nunca ha entregado una cantidad de pesos
para efectos de que me den la razón. Si tengo la razón, la voy a obtener. Si no me asiste la razón, desde luego no me la va a otorgar el juzgador. Y nunca he entregado un céntimo para ganar el asunto. Y así como su servidor, muchísimos abogados. No es cierto tampoco que todos los abogados somos corruptos. No, no es cierto. Hay abogados que no nos dedicamos a la corrupción. Hay abogados que decimos, yo estudié para ser licenciado en Derecho, para ser jurista, no mercader del derecho. Pero así como hay abogados de esta naturaleza, hay jueces, hay agentes del Ministerio Público, hay infinidad de personas, de servidores públicos decentes. Eso es lo que hay que motivar, que haya gente que se conduzca dentro del ámbito de la legalidad, dentro de lo que marca el orden jurídico, para que tengamos certeza en nuestro devenir cotidiano. Y desde luego, pues para que tengamos un ambiente libre de corrupción que nos permita desenvolverme plenamente y ejercer todos los demás derechos humanos sin necesidad de estar a expensas de una cantidad de pesos o de una actividad ilícita. Decía también hace un momento don José Luis, la versión de que se usa a las personas con la versión que se ha dicho de burros. O sea, si tú llevas esto a cambio de darte este beneficio. Ellos son los que están cometiendo el delito, sí, pero porque se han corrompido por necesidad y por el sueño dorado de llegar a tener algo que actualmente no tienen. Si esto no se diera, si esta situación no se presentara, la verdad viviríamos en un ambiente libre de corrupción. Y la corrupción, insisto, no solamente la presenta el servidor público, también la presenta el gobernado cuando varía su forma de actuar dentro de los lineamientos de la legalidad. Cuando cae en un vicio, cuando actúa perversamente, allí hay corrupción. Y la corrupción no solamente, insisto, no solamente es del servidor público, sino también es de los gobernados. Una corrupción muy triste, la corrupción académica, cuando a cambio de una calificación se pide algo al alumno. Ahí hay corrupción también, y estamos hablando entonces de corrupción entre gobernados, entre lo que se llama el sector privado. Hay corrupción y eso es lo que hay que superar para efectos de vivir, insisto, dentro de la legalidad. Debemos proponernos entrar a ella y no salir jamás de la misma. No caer en vicios, no caer en una situación que denigre el actuar de cada quien. Eso es lo que le podría decir, mi querido amigo, sobre esta versión de la corrupción que no solamente es del gobernante. Doctor Juan Gómez Hernández, estos países de Latinoamérica somos muy vulnerables en el tema de la violación de los derechos humanos. Y hace algunos días entrevistaba a una abogada que ella tiene una visión diferente. Dice, no, es que no solo el Estado, no solo el que tiene autoridad viola el derecho humano, sino que también el ciudadano común puede violar derechos humanos de otros. ¿Cómo debemos de conceptualizar esto? Que estos mecanismos de protección de los derechos humanos, ¿debe venir del Estado mismo o esta nueva corriente que dice que los ciudadanos también podemos dedicarnos a violentar los derechos humanos? Gracias por atender la invitación. Vamos a ver, sí, tenemos un problemita ahí con el audio, a ver si nos ayuda, doctor, para poder escuchar su ponencia sobre este tema que nos interesa a todos, porque aquí, por lo menos yo tengo que poner de ejemplo en mi país, aquí se violenta de diferentes maneras los derechos humanos. Lo escucho, adelante. Perdón, parece que ya tenemos bien el audio, ¿verdad? Bueno, pues muy buenos días a todos los anfitriones, a los organismos que están haciendo la organización de este evento académico, a la televisora que está transmitiendo este programa. Muchas gracias por la invitación. Con todo gusto le doy respuesta.
Coincido completamente con la abogada. Efectivamente, la violación de derechos humanos no es algo exclusivo del Estado. Existe continuamente la violación de derechos humanos entre particulares, aunque regularmente cuando existe esa violación, esta ya se encuentra contemplada dentro del área penal, se constituye como un delito. Mas, sin embargo, hay conductas que tiene el particular que son violatorias de los derechos humanos y conductas que no han sido sancionadas o no se encuentran sancionadas dentro de la norma. Sin duda, tendríamos que estar repensando en qué momento existe una violación de derechos humanos entre particulares y cuál podría ser su posible sanción. Y llegar a lo que llamaba la doctora Vigil, la doctora Rosas, a una certeza jurídica, poder predecir cuál será la sanción bajo una conducta determinada. Entonces, yo sí veo que existe violación de los derechos humanos entre particulares. En el Estado mexicano, esto no ha sido reconocido. Hasta la actualidad solamente se tiene pensado que solo el Estado es violatorio de los derechos humanos, con alguna excepción. La excepción es cuando el particular realiza alguna función de forma subsidiaria del Estado. Luego entonces sí podría estar cometiendo violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, en la vida diaria sí nos damos cuenta que efectivamente existe violaciones entre particulares. Yo lo he puesto en ejemplo en algunas de mis clases. Imaginen ustedes que estás dentro de un club deportivo, un club recreativo, y de pronto viene el director del club y te dice, oye, tú me caes mal, por lo tanto te voy a expulsar del club. Oye, espérate, pero ¿por qué, no? Pues porque me caes mal y es mi club. Eso es una clara violación a un derecho humano, ¿no? Misma que no se encuentra sancionado, por lo menos en la norma mexicana, y creo que tampoco en las normas latinoamericanas. Haciendo una breve lectura de la Constitución hondureña, yo denoto que al igual que en la Constitución mexicana, tienen un catálogo muy amplio de protección de los derechos humanos. Asimismo, tienen también algunos sistemas de de control del poder que permiten hacer efectivos esos derechos humanos. Sin embargo, habría que analizar qué tan eficaces son esos medios de control del poder para hacer eficaces los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en la medida en que estos medios de control se vuelven más eficaces, tenemos un mayor grado de democracia. En la medida que estos medios de control que no generan el trabajo como deberían de hacerlo, se genera una mayor corrupción necesariamente. La corrupción prácticamente es un mal que existe ya, como lo mencionó el antecesor, desde que está la humanidad, ¿no? Aquí la forma de resolverlo es teniendo mayores medios de control, mayores sanciones y organismos que permitan visualizar cuáles son aquellas conductas que son corruptas y que pueden ser sancionables. Ahora, usted lo señalaba en el caso de México y en el caso de Honduras, somos países donde hay cuando uno va y lee la Constitución de la República, hay entes como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, tenemos un Ministerio de Derechos Humanos, pero en la práctica la violación a los derechos humanos es sistemática y no hay castigo para aquellos que violan. Yo le pongo el ejemplo de los periodistas en Honduras, personas que están vinculadas a los medios de comunicación. Hay más de 100 muertos de manera violenta y apenas los casos que se han llevado a los tribunales de justicia serán 4 o 5. Entonces eso nos demuestra en uno de los casos, porque aquí en Honduras la violación del derecho humano va hasta a quitarle la vida y en otras cuestiones a tener que obligar al ciudadano a que tenga que emigrar, porque no es de particulares, es de la misma autoridad que muchas veces ejecuta acciones violentando el derecho humano. ¿Qué hacer ante esta realidad que vivimos? Y le pongo, insisto, el ejemplo de Honduras. Correcto.
Yo creo que la violación de derechos humanos es una constante en toda Latinoamérica. Yo creo que todo el continente americano, partiendo desde México hacia el sur, la violación constante de derechos humanos es ya casi una cultura, ¿no? Aquí yo veo y visualizo el problema en que los medios de control del poder son los que están fallando. Ustedes tienen, al igual que en México, el juicio de amparo. También incorporan por ahí el habeas corpus. El problema es qué tan eficaces están siendo estas instituciones jurídicas y qué es lo que hay que hacer para que se vuelvan más eficaces, ¿no? En el caso de las comisiones de derechos humanos también en México, ¿sí? Son instituciones muy importantes para la protección de los derechos humanos. El problema es que no tienen garras, es decir, no son vinculantes. Se generan algunas resoluciones, pero esas resoluciones queda a veces al libre albedrío del Estado cumplirlas o no cumplirlas. Desde mi óptica, para reducir todas esas violaciones, habría que hacer una seria revisión de todos aquellos medios de control del poder. Llámense comisiones de derechos humanos, llámese instituciones como el juicio de amparo, llámese instituciones como el habeas corpus, llámese instituciones como la controversia constitucional, como las acciones de inconstitucionalidad. Habría que hacer una revisión profunda respecto de esos medios de control y sobre todo considerar que aquellas instituciones dedicadas a la protección de los derechos humanos deben de gozar de una total y completa autonomía. Y nosotros, como ciudadanos, nosotros, como abogados, como catedráticos, como académicos, debemos de respetar y debemos de cuidar que se conserve la autonomía de estos órganos. Estos órganos de control deberían y deben de estar, para tener una mayor eficacia, en manos de los ciudadanos y no de los tecnócratas, y no en manos del Estado. No deben de depender de ningún organismo estatal. Desde mi óptica, deben de trabajar a partir de la ciudadanía, como es la Comisión de Derechos Humanos, que se supone que es un órgano ciudadano, como lo es el Instituto Electoral, ¿no? Que se supone que también son órganos ciudadanos. Entonces tenemos que luchar y pelear para que esa autonomía se conserve y esos órganos sigan estando en manos de los ciudadanos y hacerlos cada vez más fuertes, hacerlos cada vez más vinculantes. Esa es la óptica que tengo yo respecto de la defensa de los derechos humanos. Y lamentablemente en países como el nuestro, la decisión de un comisionado nacional de los derechos humanos no parte de la sociedad civil, sino que del Estado mismo. Los miembros del Consejo Nacional Electoral son decisiones políticas donde los comisionados hablan con el mayor de los descaros de que ellos representan a una institución política. Pero bueno, interesante el poder, al escucharlos a ustedes da ganas de ser realmente abogado y dedicarse uno a estudiar más el derecho. Doctor Jimmy H. Martínez Rodríguez, una justicia efectiva, ¿cómo la debemos de interpretar una justicia efectiva? En estos países donde nos quejamos a diario de que no hay una verdadera aplicación, donde hay manoseo en el nombramiento de los jueces, donde un juez está supeditado a lo que diga la autoridad superior, donde la independencia solamente es un eslogan, porque en la práctica está totalmente alejada de la realidad, donde hay el tráfico de influencias y también el tráfico del billete, donde se vuelven mercados persas los tribunales de justicia. ¿Cómo podemos hablar de cómo debemos de entender una justicia efectiva, doctor? Claro, Javier. Mira, les quiero comentar que yo estoy convencido que la justicia efectiva contribuye como una estrategia sólida para combatir la corrupción. Sin duda alguna. Es importante generar las condiciones para que haya circulación de riqueza, para que haya tráfico comercial, ¿ya? Y desde luego haya un irrestricto respeto hacia el orden, impulsar la paz en los pueblos, fundamentalmente en Latinoamérica. Esto va abonando a que precisamente se combata la corrupción a través de este mecanismo de justicia efectiva. Y me explico un poco más.
Explico un poco más. Por ejemplo, aquí en nuestro país, aquí en México, con la reforma constitucional en 2018, podemos ir notando cómo tenemos la oralidad en México, ¿no? En 2008 tenemos la reforma en materia constitucional sobre la oralidad en el país, y esto fue un boom en el sentido de que todos los procedimientos, no solamente en la materia penal, sino en todas las materias, por ejemplo en la materia mercantil, pues circule más rápido, que haya más tráfico de comercio y se resuelvan los procedimientos de una manera más pronta y expedita. El momento de que se resuelva de una manera más pronta y expedita, eso hace de que haya más circulante, en el sentido de que el circulante A se lo da a B, B se lo da a C, C se lo da a D, es decir, hay más tráfico en este circulante, y esto va contribuyendo desde luego a una mayor tranquilidad para los ciudadanos. Pero no solamente se traduce en la oralidad, sino se traduce también en el impulso que tenemos en los mecanismos alternos de solución de controversias. Esa es otra lista. Cuando hablamos de los mecanismos, hago referencia a la mediación, hago referencia al arbitraje, hago referencia a la conciliación, y también no podemos escapar del tema de la negociación, que son 4 mecanismos fundamentales que cuando estos mecanismos se llevan a la práctica, esto contribuye de manera indirecta a que la administración de justicia realmente pueda lograrse de una manera pronta y expedita. Y ahí vamos notando que uno de los grandes retos es de que la administración de justicia realmente sea pronta, porque una justicia tardía no es justicia, ¿ya? Otro tema también que es muy importante, que lo que tenemos son tribunales de justicia, no tribunales de legalidad. Y cuando hablamos de tribunales de justicia, pues uno de los grandes retos precisamente es de incorporar los aspectos de los derechos humanos en nuestra fórmula. Pero ¿cómo los vamos a incorporar? ¿Cómo los vamos a hacer? Bueno, pues aquí hay 2 aspectos fundamentales. Hay criterios que son vinculantes y hay criterios que son orientadores. Ustedes saben que el soft law es el prederecho, ¿no? Hemos escuchado un sinfín de veces de hablar del soft law, de hablar del hard law. Cuando hablamos del soft law es el prederecho, y cuando hablamos del hard law, pues es el derecho fuerte, el derecho que nos vincula. El gran reto que tienen los países en Latinoamérica, incluyendo los nuestros, desde luego, es que estos aspectos vinculantes, tratados internacionales sobre derechos humanos, los logremos domesticar, es decir, logremos impulsar cada una de nuestras activas para que sea más fácil la aplicación por parte del órgano jurisdiccional. Esto es un tema realmente fundamental, y no solamente los aspectos vinculantes, sino también los aspectos orientadores. De ahí tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No me dejarán mentir ustedes que esta Declaración Universal pues es un criterio orientador basado precisamente en los principios. Pues ahí tenemos el ejemplo, cómo los criterios orientadores poco a poco debemos también ir interiorizándolo dentro de nuestras normativas para que sea más fácil la aplicación de esto. Tenemos un sistema de justicia muy apegado a la normatividad, y por eso tenemos que ir, ese es el trabajo y el gran reto de todos los juristas de Latinoamérica, hacer proyectos innovadores para efectos de que salvaguardemos sobre todo estos sectores vulnerables y los incorporando en nuestros marcos jurídicos. Hemos apoyado mucho el tema de la protección de los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, pero no solamente este es un sector vulnerable. Tenemos muchos sectores vulnerables, como por ejemplo los adultos mayores, ¿ya? Se habla incluso de un derecho procesal del adulto mayor. Qué tan importante es de que nuestra normativa contenga el aroma protector a todos y cada uno de los sectores vulnerables. Y bueno, eso son aspectos que vamos a ir profundizando precisamente pues en la charla que vamos a llevar a cabo. Vamos a profundizar sobre estos aspectos que son realmente muy importantes, que cuando hay una justicia efectiva, esto sin duda alguna contribuye a disminuir este impacto de la corrupción. Y yo comulgo con las expresiones de los ponentes que me anteceden, ¿no?
Evidentemente se está hablando de una corrupción como un acto bilateral, fundamentalmente, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo que cuando hay una corrupción es un acto netamente bilateral que se requiere de dos partes, a diferencia del fraude, porque hay muchos que nos han jalado la camisa, nos han dicho qué diferencia sustancial hay de la corrupción con el fraude. Bueno, pues el fraude es un acto netamente unilateral que solamente se requiere de una mente, ¿no? A diferencia de un acto de corrupción que involucra precisamente a dos o más partes. Bueno, pues son aspectos importantes, Javier, que sin duda alguna hablamos del derecho internacional, pero también es importante recalcar la apertura del derecho global en la toma de decisiones. El gran reto que tienen los pueblos latinoamericanos es ir construyendo marcos jurídicos con base a principios, ¿ya? Es importante la construcción de nuestros marcos jurídicos con base en principios. Cuando lo hacemos con base en principios, inspirados desde luego a la luz de los derechos humanos, estoy seguro que tenemos un marco jurídico innovador y de punta que contribuye a que el Estado se pueda justificar en armonía y en orden, desde luego. Abogada Fabiola Rosa, este segundo ciclo de conferencias, si nos da usted los detalles, porque ya estamos en la recta final del programa, sobre la prevención de la corrupción y la migración con un enfoque de derechos humanos, cuándo, dónde y cómo pueden formar parte de esta importante charla. Ya les decía, el oírlos conversar a ustedes con la pasión con la que hablan de los diferentes temas que tienen que ver con el derecho, dan ganas de ser abogado, dan ganas también de irse interesando uno por conocer lo importante que es algo que está vinculado a nuestro diario vivir. Lo estudiemos o no lo estudiemos, tenemos que, sobre estos temas que hemos estado hablando, son inherentes a nuestro diario vivir. La escucho a la abogada Fabiola Rosa, quien es delegada de la Organización Mundial de Abogados de la región de Centroamérica, y es un privilegio que una hondureña ocupe tan preciado cargo. Muchas gracias, y le tengo una buena noticia. Solo son 15 clases de periodismo a derecho para ser abogado, así que lo invitamos y anímese realmente, el mundo jurídico es impresionante. Quiero decirle algo, se estima que son 2.6 billones de dólares que se pierden a nivel mundial en corrupción. El 5% del PIB mundial se va en corrupción, y quiero decirle también que esto nos ayudaría a darle un ingreso básico a las personas que están en pobreza en América Latina, las cuales son 215 millones. Ahí podemos ver el impacto de la corrupción. Aquí en Honduras también, pues, según se nos informó el señor Ricardo Zúñiga, que es el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, la corrupción afecta el 12% de lo que es el PIB de Honduras, que son 3.000 millones de dólares. ¿Cuánto se podría hacer con una visión social con todo ese dinero? Así que por eso estamos haciendo lo que son estas conferencias. Necesitamos realmente que toda iniciativa que vaya en contra de la corrupción sea tomada en cuenta. Este segundo ciclo comienza hoy a las 2 de la tarde. Comienza con la modernización del Estado, los dilemas de la corrupción y migración, que dará el doctor José Luis Ripoll Gómez, quien es director del claustro de doctores del Honorable Colegio de Posgrados de Derechos de Yucatán. Vamos a tener esta conferencia hoy, y cada miércoles vamos a estar haciendo una conferencia, siempre a la misma hora, terminando el día 1 de septiembre, ¿verdad? Sí se puede accesar. Nosotros le vamos a dejar a ustedes los links para que así las personas que se comuniquen con ustedes lo puedan hacer. Si no, pues también pueden mandar un WhatsApp al teléfono 31 81 73 72, y con gusto nosotros les mandaremos el link para que puedan participar. Bueno, quiero agradecerles a todos. Yo no soy de los que creo que
el tiempo es nuestro peor enemigo, sino que cada cosa tiene un tiempo, ¿verdad? Dice la Biblia que hay tiempo de reír, de llorar. Pues hoy nos ha tocado el tiempo de poder conversar con este grupo de personas que están vinculados al quehacer jurídico en México, pero que sus conocimientos ya trascienden a Latinoamérica, y qué bueno poder contar con su experiencia y que dediquen parte de su tiempo para compartirlo aquí con nosotros. Ha sido de mucho valor. Quiero agradecer a la abogada Fabiola Rosa por ser la facilitadora de este diálogo. A todos ustedes, gracias, nuestros invitados, al doctor José Luis Ripoll, al doctor Juan Gómez Hernández, al doctor Alberto del Castillo, al doctor Jimmy Martínez, y reiterar el agradecimiento a la abogada Fabiola Rosa por privilegiarnos aquí en Canal 36, Cholusat Sur, en este espacio del Sol de las Noticias, de poder compartir sobre los temas que ustedes hoy van a abordar, y estamos siempre a la orden. Gracias por habernos acompañado, licenciada Fabiola. Mucho gusto. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a todos los televidentes, gracias por haber compartido con nosotros. Los invitamos para que continúen con la programación del único y más completo